Hola, bienvenidos al programa Aquelarre. Hoy vamos a tratar un tema bastante femenino, por decirlo menos. Justamente vamos a hablar de el feminismo, que es un tema que está bien manoseado, pero no hay mucha información en general de lo que significa. Lo que yo tengo entendido aquí, que tengo alguna información, dice que el concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones, igual que otros movimientos que han generado pensamiento, acción, teoría y práctica. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también del varón, a través de eliminar las jerarquías y las desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo, etc. Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a fines del siglo XIII, cuando Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia para mujeres, solo de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las predicadoras y las primeras brujas, pero es recién a mediados del siglo XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres participaron en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos, como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada. Es a partir del sufragismo, o sea, cuando se le da el derecho a voto, cuando empiezan a reivindicar su autonomía. Yo ahora, para introducir en el tema, bueno, primero saludar a Giselle y a Isadora, Hola. que siempre no están con nosotros. Hola. Y bueno, Hola. Isadora hoy día se va a tomar mucho la palabra porque ella sabe bastante más del tema. Tenemos varias olas de feminismo, pero en el video quizás no alcanzaron a mencionar que hoy en día estamos en la cuarta ola, que ya es un último paso. La primera obviamente tiene que ver con el sufragismo, tal como mencionaban en el video, y bueno, y ahí parte todo. Con eso se define de en adelante toda una seguidilla de pequeñas luchas para tratar de lograr cada vez más igualdad ante la ley o igualdades culturales y demás. Segunda ola, que sería más o menos parecido a los principios del feminismo liberal que vamos a hablar más rato, más que nada tenía que ver con sexualidad, tenía que ver con derechos laborales, como alcanzar la igualdad ya en términos de la esfera pública. Y la tercera ola, que aquí en este monito la presentan como cosas que tienen que ver con derechos reproductivos también y con leyes, pero también está muy influenciado, y por eso que quizá tenía mala fama, mucho por la teoría queer. La tercera ola, muchos de sus representantes y muchas de sus maneras de, ¿cómo se llama?, de expresarse eran profundamente influenciadas por una teoría más bien marxista, más bien posmoderna, ¿cachai? Entonces, quizás ese es el que conocí antes, el del clásico estereotipo de la feminista con pelo corto, que, no sé. Bien orca. La feminazi. Claro. La llamada feminazi. Claro, entonces, exacto, porque a fin de cuentas sí venía un poco desde una teoría más posmoderna o marxista, y te daba esa impresión. Entonces, yo entiendo de dónde viene el estereotipo, y la que estamos ahora es mucho más herencia de la tercera ola que de la segunda, y la que tenemos ahora en la cuarta ola, que recién se podría decir que son los últimos 5 años configurándose, la única gran diferencia es el hecho de que el activismo se traslada a redes sociales. Se lucha por cosas muy similares a la tercera ola, se denuncia cualquier tipo de desigualdad o cualquier tipo de discriminación, pero ahora teniendo los medios de comunicación de redes sociales masivos a la mano. Entonces, simplemente darle como otra dimensión de espacio de lucha. Oye, una consulta, antes que siga. Tú hablaste en la tercera ola de la teoría queer. ¿Me puedes explicar un poco de qué se trata eso? Por ejemplo, lo voy a hacer un poquito corto, pero a finales de los 80, creo que fue, Judith Butler saca un texto teórico sobre lo que es ser queer. Lo voy a hacer súper simple. A fin de cuentas, es la teoría que hoy en día cuestiona la identidad de género, por ejemplo. Hablaba de la performatividad del género, que uno simplemente, lo que era género era una expresión del ser
uno decidía cómo expresaba su género, ¿cachai? Y eso empieza a dar un poco más de espacio a la, ¿cómo se llama? A las teorías ya más de inclusión trans y cosas así, ¿cachai? Tiene mucho que ver con identidades sexuales, identidades de género, como que abre un espacio para que ese tipo de cosas también entren dentro del feminismo. O sea, eso es un resumen súper rápido sobre qué es teoría queer, pero sí es sobre identidad de género. Ya, perfecto. Sí. De ahí viene la palabra queer, porque queer le llaman generalmente a los homos. Claro, o sea, la gente que se define como queer, hoy en día, dentro del LGTBIQ+, y no estoy segura cuántas siglas hay hoy en día. Sí, porque cada vez aumentan más. Todos los días hay una letrita nueva, la gente del alfabeto. Claro. La gente que se define como queer dentro de ese espectro, gente que no necesariamente se identifica con un género o el otro, o que no tiene una sexualidad definida de manera binaria, ¿cachai? No es ni gay, ni lesbiana, ni bisexual. Entonces, queer, etimológicamente la palabra quiere decir raro. Claro. Pero es simplemente un espacio así como más ambiguo y amorfo donde la gente puede decidir más bien cuáles son sus tendencias. Eso sería como un súper mega resumen. Y obvio que quería partir con el clásico de qué es y qué no es feminismo. Porque, o al menos el feminismo más mainstream, no específicamente los feminismos más radicales, creemos que obviamente las mujeres no son mejores que los hombres, ni los hombres mejores que las mujeres, sino que queremos estar, no sabemos diferentes, pero queremos estar en igualdad de condiciones y derechos. No odiamos a los hombres, de vez en cuando me caen mal, eso es verdad, y hay veces que me gustaría que en verdad se pegan un cachofazo como género, pero no los odiamos, solo queremos que sea un sistema donde no haya dominación de un género sobre el otro. Feministas que estén ¿cómo se llama? Pro aborto no son personas que estén en contra de la vida de la familia, sino que están a favor de la decisión libre de tener familia, querer ser mujer o no querer, o sea, querer ser madre o no querer ser madre. Mi favorito es que cuando te dicen que eres feminista porque estás resentida o porque te falta, no, uno no es feminista porque quiera vengarse contra los hombres, simplemente queremos una sociedad justa para todos. Y todos los clichés que han visto sobre que somos absolutamente orcas y feminazis, obviamente hay gente, pero no es ni la mayoría ni lo más representativo. Lo único que buscamos todas nosotras es el derecho de oportunidades de poder definirte a ti mismo como persona, haciendo lo que tú decidas con tu vida sin tener el prejuicio de género de por medio. Eso sería como que es lo que no es. Dime. Ya, sí, mira, ahí en el no, yo siempre tengo no sé, mi duda, mi molestia, porque en el no estoy en contra de la vida y la familia. Es decir, que si una persona, una mujer, es pro vida, ¿no podría ser feminista? Sí puede. Ya. Obvio que sí. Porque, tengo muchas amigas que no están a favor del aborto, no lo harían. Porque ese es un punto súper clave, porque a mí una persona que conocí alguna vez, ex compañera de la universidad, que está muy metida en esta onda feminista, pero digamos que de la tercera ola, porque ella es bien marxista para sus cosas, claro. Simplemente me planteó la idea de que si yo no estaba en contra del aborto, si estaba en contra del aborto, si no creía en el aborto, no podía ser feminista. Cosa que es una de las partes de todo el amplio espectro de que tiene relación con el feminismo. Entonces ahí mira, está claro, si tú estás en contra del aborto, en contra así como que no vas a permitir que nadie lo haga, entonces claro, ahí es un poco incompatible con el feminismo en general, porque estás coartando una cierta libertad para alguien, ¿cachai? Por eso es que estaría, si tú como persona no quieres abortar, pero permites que otra persona, no sé, ya sea por tener causales o lo que sea, no le prohíbes a otra persona que tome la decisión de hacerlo, eso sí es feminista. Tú no tienes que hacerlo ni tienes que estar a favor. Pero si alguien que no está a favor y piensa que absolutamente que es un crimen, en todas las causales que sean, en todas las formas que sea, pero si está de acuerdo con que las mujeres necesitan mayor participación en la vida política, y todos los otros puntos que tienen relación con el feminismo, porque el tema del aborto es solo uno de los puntos
no podrían entonces ingresar al feminismo, por decirlo de alguna forma, estaría ¿O sería excluida. un feminismo más liberal? Sí, es un feminismo más liberal. En el feminismo liberal te dejarían entrar, pero en las otras corrientes no, claramente no. Porque hoy en día, específicamente Cuarta Ola, una de las banderas de lucha, y que es lo que se ve específicamente, por eso veis que está todo tan lleno de morado dentro del feminismo, es que es el aborto libre. Claro, es que eso me parece congruente, porque si el feminismo lucha por muchas cosas donde las mujeres han sido coercionadas en temas en cuanto a la historia, en cuanto a política, en cuanto a miles de cosas, ese es uno de esos temas solamente. Y uno no necesariamente puede estar de acuerdo con todos los temas. Cuando uno entra a un partido político y no siempre está de acuerdo con todo lo que tiene ese partido, a lo mejor hay cosas que no le gustan y puede disentir. Claro. Entonces, me parece que posturas como tan radicales al final son contradictorias para las propias mujeres. Excluir a una mujer porque piensa en una de las cosas diferentes, cuando hay un montón de arcoíris de que plantea el feminismo, me parece complejo. Ahí es donde se les va el discurso de la sororidad, pues hay cachado que es el problema, aquí y allá, y cuando se ponen más radicales y empiezan a discriminar entre las mismas mujeres, segmentan y hacen diferencias, hasta ahí les llegó el discurso, y yo creo que de ahí viene tanto rechazo a este movimiento. Exacto. Y justo lo vamos a hablar más. Y todas las calificaciones. El último. Bueno, una cosa que quería hacer un pequeño detalle era que yo creo que lo he escuchado muchas veces sobre el patriarcado. No sé si alguna de ustedes tiene algún concepto de qué es lo que se refiere la gente cuando habla de patriarcado. O sea, básicamente lo que dice ahí, pero encuentro que el término ha sido tan manipulado y... Sí, lo que yo entiendo por patriarcado... Ya me molesta. O sea, el término ya me molesta porque ya lo asocio con el marxismo. Es como el discurso que tienen todas las feministas. Claro, es por asociación con el discurso actual del feminismo más radical. Pero claro, todo es patriarcado para ellos. Claro, es que en eso se basan para poder vociferar. Porque a todo esto yo creo que las mismas que vemos desfilando acá y gritando, estos de puta pero nunca paca y todas esas cosas, yo creo que de feminista al final... Es otra cosa. Yo creo que sí, claro. Es más discurso político que nada. Escondido detrás de un feminismo y de los derechos de la mujer. El patriarcado yo lo entiendo como no dominación, a mí no me gusta la palabra dominación, pero es como la hegemonía del hombre en todos los estamentos de la sociedad, en lo que sea la propiedad privada, en el derecho a propiedad privada, derecho a educación. Exacto. Son a través de la historia, digamos, porque las mujeres no es que donde se relega, a fin de cuentas, a las mujeres al espacio privado, claro, y no se les permite acceso al espacio público y se les, no sé, niega cosas como poder tener bienes, poder ser independiente. La independencia económica, limitar la independencia económica es parte de un sistema patriarcal. Ahora, ¿por qué quería insistir yo en que este concepto es importante? Porque a pesar de que lo han manoseado mucho, las feministas radicales lo tengo claro, y lo usan como que efectivamente el patriarcado estuviera involucrado en todo, no es tan así, no es tan... Obviamente la visión más radical siempre te va a apuntar hacia eso, pero no es tan así. Lo que sí es que hay ciertas estructuras sociales del patriarcado que no permiten al ser humano desarrollarse en plena libertad. Por ejemplo, el imponer ciertos estereotipos de género o ciertas, como, no sé, actividades que son exclusivas para mujeres y otras exclusivas para hombres. Entonces, cosas así como que la expresión de sentimientos, la emocionalidad, o ser una persona sensible, o llorar, o querer manifestarse de esa manera, si eres hombre, normalmente entre una estructura más patriarcal se vería como un signo de virilidad, lo que supuestamente es femenino, y te llamarían, no sé, los hombres no lloran. Los chicos no lloran. La clásica. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante recordar que el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta a la libertad de todos los seres humanos que quieran escoger una manera de ser para sí mismos? Por ejemplo, cosas como que socialmente esté absolutamente mal visto que un hombre quiera ser parvulario. No existen parvularios hombres. Bueno, y no es porque no les guste. Exacto. Yo conocí un chico que había estudiado párvulo
Hay harto parvulario. Alcanzó a estar como un año y después se cambió a psicopedagogía porque se dio cuenta que iba a ser discriminado, no le iban a dar trabajo en ninguna parte. Exacto. Exacto, Ahora, porque no está el concepto de que un hombre pueda ser parvulario. Existe esta idea de... existe una preconcepción que es patriarcal y es radical al mismo tiempo, que el hombre es intrínsecamente violento, ¿cachai? Y intrínsecamente predispuesto a que no lo podéis dejar alrededor de cabros chicos, ¿cachai? No, Entonces, o también perdón, disculpa, o también la mala creencia y el prejuicio de que, basado históricamente, que la mujer se dedicaba a tener hijos y criarlos, mientras el hombre era el proveedor, y eso viene desde épocas arcaicas. Un hombre criando niños y un hombre cuidando niños, o sea, ya es mal visto. Y antes era raro ver cabros estudiando parvulario, ahora tú sabes que está bastante difundido el tema. Yo conozco muchos parvularios y lo hacen súper bien y les va muy bien. Qué bueno, yo no sabía. Quieren. Yo sé que en enfermería sea ya esa barrera que antes eran solo enfermeras, eso ya como que está superado. Hay más mujeres claramente, pero ya hay muchos más enfermeros. Pero entonces el patriarcado sí existe, ¿cachai? Como estructura social existe, pero no es tan no está en todas partes. La palabra. No está en todas partes como lo hacen parecer en algunos discursos. Es solo que al menos ciertos feminismos creen que esta estructura subyuga al género y desde la perspectiva feminismo liberal también limita la libertad de acción de la gente. Bueno, y no solo afecta a las mujeres, como se cree, sino que afecta mucho a los hombres. O sea, el hombre que es más sensible, el niño que es más llorón. Claro. Está mal visto. Claro, hay mucho estereotipo con respecto a lo que es el macho cabrillo, el macho recio, ¿cachai? Y expectativa. Eso genera expectativas de lo que tienes que lograr en tu vida. Exacto, entonces, y de ahí se da que mucha gente ahora, que estamos más en estas épocas, estos últimos 20 años, están saliendo del closet. Antes, yo me acuerdo cuando yo era chica, tú, Pati, acuérdate que era muy raro ver una persona abiertamente homosexual en las calles. Era rarísimo. Eso se dio... Era como el tío, el primo. Sí, que como que nadie se atrevía a decirlo. Pero todos lo sabíamos. Claro. Exacto, todos sabíamos. Pero era... Bueno, ahora todos salieron del closet. Ya no queda muy poco en el closet. Por eso mismo, por el tema de los estereotipos de lo que debía ser un hombre, de lo que debe ser una mujer. Sí, pero yo siento que el patriarcado en el fondo ha atentado mucho más contra los hombres. Bueno, como estábamos comentando, pensamos que el tema del patriarcado al final ha sido perjudicial tanto tanto a las mujeres como a los hombres, y a los hombres sobre todo porque no los han dejado ser, les han impuesto una forma... Es un sistema que espera cosas de ti, te pone ciertas expectativas, ¿cachai? Y limita tus roles. El patriarcado limita el rol que tú puedes tener, ¿cachai? Entonces, si hay un hombre que en verdad, no sé, quiere ser padre soltero, tampoco, hoy en día no está tan bien visto porque deberías tener una familia. Él que quiere quedarse en la casa y en verdad feliz criando a sus hijos, que yo conozco varios que conozco dos casos. Deberían hacer eso. Yo también. Que en vez de tener que salir a trabajar, que trabaje la señora y ellos pueden estar en su casa y disfrutar a sus cabros chicos. Y hay algunos que no quieren hacer nada de eso. Hay unos que no quieren hacer nada. Bueno, nada. No. Hay algunos como Marco Enrique Minami que quieren que la señora trabaje y ellos no hacer nada, literalmente. Nada. Yo voy a pasar loco feminista, se declara feminista. Al PowerPoint. Eso como... Claro, que la mina le permite todo a la mina y él no hace nada. Eso... Ahí está como uno puede ganar del feminismo, ¿viste? Si les conviene a los hombres. Salen ganando. Sí, pues. Bueno, aquí están algunos de los feminismos. Hay muchos, obvio, y estos ni siquiera son todos los posibles. Pero agarré algunos que son los más, no son los más conocidos, pero creo que los que más nos importan en este minuto. Claro. Ya, el liberal tal como lo dice el nombre, busca la igualdad de derechos, y es más que nada igualdad ante la ley. En cambio, en el cultural, lo que dice es que los hombres y las mujeres
no son iguales, como que realmente no estamos hablando de personas que tengan características iguales, sino que somos equivalentes, y lo que se busca a través del feminismo cultural es la tolerancia a la diversidad, ¿sí? Que todos puedan existir de su manera. Yo adhiero bastante al feminismo cultural en varios aspectos, ya que biológicamente hay cosas que dicen que las mujeres o cierta parte femenina es distinta biológicamente a ciertos tipos de partes masculinas de hombres. O sea, hay evidencia que no son iguales. Y además, ciertas características de las mujeres, no en global, pero ciertas cosas que son normalmente atribuidas a las mujeres, son efectivamente distintas de otras atribuidas a los hombres en términos de carácter, y me parece que está bien. No me parece que todas las mujeres tengamos que ser fuertes y aguantar todo. Ser sensible, maternal o cualquiera de estas otras cosas son características muy positivas para la sociedad. Entonces, tratar de lograr la igualdad es una mala idea. Lo que hay que lograr es la equivalencia, igualdad ante la ley, igualdad cultural, pero con la admisión de la existencia de diferencias entre hombres y mujeres. Ahora, el feminismo radical, como lo dice el nombre, o sea, es más radical. El debate aquí no es entre igualdad o diferencia de los hombres, como eran los primeros dos, ¿cachai? No es igualdad o diferencia, es destruir las relaciones masculinas de dominación, es destruir el patriarcado, y tiene mucho que ver con la desobjetivización de la mujer. Un movimiento de emancipación bastante más radical, porque busca la emancipación en todos los aspectos de la vida, y quizás de repente da paso a las que ustedes ya mencionaron, que a las hembristas, que a fin de cuentas buscarían no solo la igualdad, sino la reivindicación, ya casi la venganza. Existen mujeres que tienen esa parada, eso sí es verdad. Pero entonces, claramente ese tipo esas son las femiorcos. Sí, pero sí. En ese sentido, ese tipo de mujeres no quisiera tener ninguna tipo de relación con un hombre. Mira, hay algunas posiciones súper extremistas dentro de ese grupo que efectivamente sí dicen eso, como que poco menos que tienes que hacerte cristiana. O sea, estoy hablando de gente muy exagerada, y hay gente que existe que efectivamente cree esas cosas. No es la mayoría, no es el común, pero sí están. Y efectivamente propagan ideas que son misándricas, a fin de cuentas. Sí, hay algunas mujeres dentro de ciertas olas del feminismo que realmente detestan a los hombres. Eso no es la norma, pero sí está. Ahora bien, por ejemplo, a diferencia del feminismo liberal, que ahí lo voy a explicar un poco más cuál es su posición política, el feminismo marxista sería el que establece que el problema es el sistema capitalista, que lo que logra la desigualdad entre hombres y mujeres es el capitalismo, cosa que ahí vamos a hablar que es absolutamente todo lo contrario. Pero, claro, las marxistas, que serían, por desgracia, por ejemplo, el colectivo 8M, está liderado por no feministas radicales, pero sí feministas más marxistas. Gran problema. Que tienen una agenda anticapitalista, y eso está súper claro. A mí me da mucha risa, entre paréntesis, esto del el anticapitalismo, porque es como igual que el tema de la gente que es protestante, como que Dios está en todo, se lavan la boca hablando de Dios, y los marxistas es como, la culpa la tiene el capitalismo. O sea, me tiré un peo y es culpa del capitalismo. Es una cuestión pero impresionante. Bueno, ese era mi comentario. Eso se basa en la satanización. Es impresionante. Ahora, también tenéis muy ligado a esto, el feminismo postmoderno, que existe y lo puedes ver manifestado en las últimas dos de las que estaba hablando, que habla absolutamente de construir la idea de género y reconstruirla de nuevo. ¿Cachai? Como que si el género y la sexualidad, o sea, y el sexo son constructos, ¿cachai? Que han sido razones por las cuales la gente está oprimida, entonces lo que tenemos que hacer es deshacer todo lo que es género, deshacernos de todo eso y como armarlo de nuevo. Y el interseccional, claro, ese es, a fin de cuentas, es una de las bases de la teoría postmoderna, a fin de cuentas. La relación perdón, ahí elimina el binario en el feminismo postmoderno. Esa es la idea. Efectivamente, que establecer que el sexo no es binario, el género no es binario, o sea, el género no es binario, el sexo sí.
pero tiene que ver con eso, con deshacer los binarios, deshacer ¿cómo se llama? La unidad del ser, y por eso hay mucha gente que está, sobre todo en la derecha, que está muy en desacuerdo con el feminismo posmoderno. Ahora, la teoría interseccional es bastante interesante, porque también viene un poco del concepto posmoderno de los diferenciales de poder y de las luchas de poderes. Uno no es una sola cosa. Un individuo tiene varias características. Por ejemplo, nosotros somos mujeres, todas nosotras, pero nosotros también tenemos estrato socioeconómico, también tenemos nacionalidad, también tenemos una religión. Y cierto, por ejemplo, si yo soy mujer en Europa, soy una mujer blanca, entonces tengo todas las características y las opresiones que podría sufrir una mujer, pero al mismo tiempo soy blanca, lo que significa que también soy opresora de otros grupos. Y esa es la interseccionalidad, es como admitir que uno es un diagrama de Venn, por así decirlo, donde se conjugan varias cosas, ¿cachai? Nosotras somos mujeres latinas, entonces somos mujeres, podemos estar oprimidas por ese lado, estamos en un continente donde hay mayor, ¿cómo se llama? Hay más machismo que en otros continentes, entonces interseccionalmente estaríamos más o menos mal, pero si tenemos un estatus socioeconómico más o menos estable, entonces ya estamos de nuevo arriba de otra gente, ¿cachai? Entonces uno puede ser oprimido y opresor al mismo tiempo, dependiendo de todas estas características que te conforman, ¿cachai? Eso es, así como súper a grandes rasgos, lo que es la teoría interseccional. Oye, yo les quería hacer una pregunta, hablando del tema de opresión. ¿Ustedes alguna vez se han sentido oprimidas o discriminadas por ser mujeres? Yo no, jamás en mi vida. Jamás. Yo he tenido situaciones donde sí se ha notado que hay un sesgo de género. Opresión como tal es otra cosa. Y lo que pasa es que quizás nosotros no nos movemos en círculos donde esto es más evidente, pero yo tengo muchas amigas muy cercanas que se mueven en el club de Tobis, Yeah. amigas que trabajan en minería, ingeniería, computación, ese tipo de cosas, y son situaciones distintas. El acoso laboral es distinto, acoso sexual también no se toma con la seriedad que se toma en otros lados. Entonces, hay sectores donde es más notorio. Yo que he estado en humanidades, no me toca, porque es un ambiente súper... Sí, a mí tampoco me ha tocado, no. Es más bien dominado por mujeres, entonces no se ve eso tan evidente. De que lo he sentido, lo he visto, sí, cuando trabajé por ejemplo, en una sociedad de médicos, como secretaria, se notaba mucho el trato distinto por ser mujer, en muchas situaciones. Pero también era porque era, ¿cómo se llama?, subordinada, entonces Claro. como sumaba dos cosas. Eso era interseccional, ¿cachai? Sí, pues, justamente. La mujer y la secretaria, puta, ahí ya tenían dos niveles, ¿cachai? Entonces hay círculos, claramente, que son más difíciles de penetrar siendo mujer. Otros, donde efectivamente hoy en día no se siente esta supuesta opresión. Entonces, yo conozco muchas mujeres que no se sienten haber sido discriminadas por ser mujeres y otras que sí, y otras que no se han dado cuenta de los sesgos de género alrededor de ellos. Por ejemplo, mi mamá es cirujano, ¿Ya? y según ella nunca se había sentido discriminada, porque ella ha llegado bastante lejos en su carrera, ha llegado a posiciones muy altas, y ella decía, no, yo como mujer nunca me sentí discriminada, solo que por ser mujer sé que tengo que trabajar más duro y mejor que el resto. Pero y ahí es donde hay un sesgo de género. Autodiscriminación. Claro, entonces ahí de repente uno tiene que darse cuenta de esas cosas. No por ser mujer tienes que ser mejor médico, tú tienes que ser mejor médico porque tienes que ser la mejor médico. Suficiente, ¿cachai? Entonces no debería ser por una cosa de género. Pero eso es una generación anterior a nosotras, ¿cachai? Nosotros no pasamos por eso, estas fueron las mujeres que tuvieron que hacerse más, armarse la cancha, que les dejaron el espacio a nosotros. Entonces hoy ellas pasaron por otro tipo de cosas. Hoy en día esto no es tan así. No es lo que era, no sé, 30 años antes. 80, antes, ¿cachai? Claro. Sí, no es lo mismo. Entonces ahora quería hacer solamente dedicarme específicamente al feminismo liberal, el cual me identifica a mí. Este es un infográfico de la FPP, que lo agradezco bastante porque es bastante bonito y súper conciso. Entonces, primero que todo, se considera que mujeres y hombres son igualmente dignos, y se cree en la complementariedad entre hombres y mujeres. Yo particularmente ni siquiera entre hombres y mujeres, sino que entre personas, ya que para mí el mundo no está hecho solo de hombres y mujeres, está hecho de seres humanos. Hay muchas... Exacto, no es tema.
Exacto. Hay muchas identidades sexuales entre medio y hablar de hombre y Sí. mujer ya me parece casi irrelevante para algunas cosas. No para todas, en ciertos ámbitos hay que entender que la biología existe, pero en general prefiero hablar de seres humanos y de personas más que de hombres y mujeres solamente. Entonces, ¿qué es Es lo que que, quiere este...? déjame Sí, interrumpirte dale, ahí, dale. que siento que eso, o sea, por lo menos mi forma de pensar siempre ha sido así. Creo que ya empezar a hablar de las diferencias de hombres y mujeres es una forma de discriminación. Creo que uno tiene que hablar siempre de seres humanos. De Claro, personas, sí. de personas, y de personas que la gracia, por lo menos en este paradigma del feminismo, es muy, ¿cómo se llama?, individualista, en el sentido, no así como egoísta, que quizás sí, también un poco egoísta, pero es más individualista, es de empoderar al individuo como tal y que el individuo se haga cargo de su vida. Los otros movimientos, en general, son bastante más paternalistas, Y como que creen que, colectivista, sí, paternalista, colectivista, que la mujer ha sido oprimida, entonces tenemos que, juntarnos a... claro, y repararle todo, ¿cachai? Entonces limita, o por lo menos desde el punto de vista del feminismo liberal, limita la acción y la autonomía de las personas. El otro punto que defiende el feminismo liberal, obviamente, es la igualdad ante la ley, sin privilegios legales de ningún tipo para nadie, ¿cachai? Por ejemplo, una cosa que no está ya bien establecida en la ley, o que donde hay áreas grises todavía se nota sexismo, son cosas como el matrimonio. Por ejemplo, muchas mujeres, por no tener idea de cómo manejar sus bienes y cosas así, se casaban con sociedad conyugal. Y Claro. no entendían que eso a fin de cuentas era básicamente regalarle todos tus bienes a tu marido. ¿Cachai? Esa desinformación sobre su, ¿cómo se llama?, libertad económica se cagó a muchas mujeres. Sí, no Otra había... cosa, por ejemplo, es que muchos doctores no te quieren hacer una histerectomía sin la aprobación de tu marido. Cuando un hombre ¿En puede hacerse una serio? histerectomía, sí. Hay Ah, mujeres por que lo han menos tratado de tener histerectomía acá en sin tener Chile hijos. no. Sí, en Chile hay casos donde no podías hacerte una histerectomía, el doctor no te lo, o sea, no lo va a hacer si es que no tienes la autorización de tu marido. Y trata de ser una mujer joven, sin hijos, y pedir una histerectomía. Nadie lo hace. Lo hacen muy pocos contados médicos que creen un poco más en esta, ¿cómo se llama?, autodeterminación, pero en general no está bien visto todavía. Y por ejemplo hay una ley súper ridícula, pero una mujer que se divorcia no se puede casar hasta 9 meses después de divorciada, en caso Gracias a de que Dios hubiese eso se quedado... acabó. Se acabó hace un par Sí, de semanas, por fin. No, y ¿cachai? Entonces Claro. son son pequeñas cosas, cosas dentro de la ley que ya no deberían existir. claro, que son leyes anticuadas, pues antiguas. Lo mismo Claro, Claro. que, por ejemplo, una mujer que no ha tenido hijos no puede ponerse el dispositivo intrauterino, puede usar todos los otros tipos de medios de profilácticos, pero no puede ponerse la T, no dejan. la cosa es que ¿En hay serio? una alternativa, y lo digo porque la uso yo, que es una alternativa para mujeres jóvenes solteras que no quieren tener hijos, que no es el intrauterino, Que es no es el Mirena, sino el Jaides, el que del está... brazo, ¿no? no, es intrauterino igual, pero es más pequeño y es para mujeres que no han tenido hijos. Yo Ya, debe ser llevo, nuevo, debe ser nuevo. sí, yo llevo como Más 6 años moderno. usándolo. 6 años usándolo, pero no todos los doctores te los van a poner. Claro. Mi ginecólogo en particular cree más en la autonomía con respecto a los derechos reproductivos. Entonces, en mi caso, nunca se me cuestionó y feliz en instalarlo y existe y les recomiendo a todas las chicas que lo quieran. Jaides es una muy buena opción, cero problemas hormonales, duele más que la chucha, pero es muy bueno, así que otro día podemos hablar de ese tipo de cosas. Bueno, lo mismo sobre el colectivismo y individualismo. El feminismo liberal cree que los derechos son individuales, promueve la libertad de la mujer con respecto a sus propias vidas y persigue sus propios proyectos de vida, y esto quizás difiere un poco de feminismo más tercera ola o feminismos más radicales, donde no sé, se toña casa un mal visto, así como, oh, te estás sometiendo al patriarcado, cuando en un feminismo liberal es como si tú Es mi tienes todas las decisión. opciones, es tu decisión. Si tú quieres tener 32 cabros chicos y dedicarte solo a la casa, mientras tú hayas tomado esa decisión de manera libre, cosa tuya. ¿Cachai? Exactamente. No se espera nada en particular de la mujer y cada mujer tiene su proyecto de vida. Si te quieres dedicar a los hijos o no quieres tenerlos, no es mi problema, no es mi asunto y el Estado no tiene que meterse en eso. Nadie debería meterse en tu proyecto de vida. El Estado no debería meterse en muchas cosas que se mete. Muchas cosas. Y
El feminismo liberal en general es capitalista. Cree que el capitalismo ha sido el vehículo por el cual la mujer se ha liberado. El hecho de que tengamos libertad económica es una de las cosas que más nos ha liberado como mujeres y nos ha permitido desarrollar nuestros propios proyectos de vida. A diferencia de otros feminismos que creen que el capitalismo es el opresor, pero bueno, ellos creen que el capitalismo está en todos lados y que oprime todo, pero para el feminismo liberal, gracias al capitalismo, estamos donde estamos y se nos ha permitido ser o realizar los proyectos de vida que queremos. Reconoce el valor de la evidencia científica para comprender la diferencia entre hombres y mujeres. A pesar de que yo no soy una persona muy biologicista, sí hay que entender que hay características físicas distintas entre hombres o mujeres o entre extremos de hombres y mujeres, ¿cachai? Hay diferencias hormonales, hay diferencias estructurales y esas cosas puede que tengan una influencia en otro tipo de cosas, quizás en nuestras personalidades, en nuestros intereses. Al mismo tiempo. Claro. Caminamos y mascamos y claro, y no es malo admitir eso. No es malo decir que las mujeres probablemente tienen menor fuerza física que un hombre. Eso no te hace ni inferior, ni mejor, ni superior, nada. Simplemente hay que admitir que la ciencia dicta que hay ciertas cosas que son más características de hombre, biológicas, otras más características de fuera, claro, absolutamente biológicas. Y defiende el respeto, tolerancia y la diversidad. O sea, cada uno con su proyecto de vida, cualquiera que sea tu identidad sexual, no es mi problema, no es mi asunto. Cualquiera que sea tu identidad de género o expresión de género, no es ni mi problema ni mi asunto. Y lo único que tenemos que asegurar es que tú tengas el derecho de ser lo que tú quieras dentro de los márgenes de la ley. Y eso sería más que nada el feminismo liberal. No sé si tienen algún punto que quisieran conversar de ahí. No sé si de ahí, pero hay un tema que me da mucha vuelta, que es el tema esto de la cuota de género. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a eso? No estamos a favor de las cuotas en general. Para los que no cachan mucho de eso, es cuando, por ejemplo, tienes un trabajo, no sé, en una oficina, y ponen que sí o sí tienen que haber mitad hombres, mitad mujeres, como la paridad que se hizo para el proceso constituyente y todo esto. Sí. Exacto. Yo también creo que es una forma más de discriminación. Lo es, pero en su momento sí fue necesario. Si no fuera porque se impusieron cuotas en algún momento, hay lugares donde las mujeres se hubiesen demorado 20 años en llegar y ahora se demoraron 5. Entonces, en algunas situaciones ha sido un pie forzado para permitir que las mujeres entren, específicamente en lugares donde es más club de Toby. Entonces, quizás las cuotas han tenido algún efecto positivo, pero no en el tiempo histórico de ahora. No ahora, no debería ser necesario. Quizás lo fue en el pasado, quizás era necesario abrir más puertas, pero hoy en día no debería ponerse una cuota porque supuestamente todo lo que tú logres en tu vida debería ser a través de meritocracia. ¿Cachai? O sea, ese es el ideal. Exacto. ¿Sabes lo que yo pienso al respecto? Mi opinión personal es que, como dice la Patti, el hecho de exigir una cuota, de exigir que se te tome en cuenta solo por tu género, no por tus méritos, por tu sapiencia, por tus estudios, por tu acervo cultural o por tu esfuerzo, hace que tú mismo te estés degradando y autodiscriminando. No tiene que ver con ser hombre, mujer o lo que sea. Siento que el hecho que tú tengas que pensar que por ser mujer tienes un derecho, tú mismo no te estás dando el valor que se supone que tienes. Entonces no estoy de acuerdo, a lo mejor en alguna época histórica fue necesario. Sí. Ahora ya no, estamos en otra. Entonces, ¿qué pasa? Que genera, eso de las cuotas genera a nivel social mucho más rechazo que aceptación. Si se fijan, cuando exigieron en el Congreso, reclamaron por un tema que de mujeres, diputados y diputadas, porque ahora la Cámara se llama diputados y diputadas. Y lleva a estar... No, ahora se llama diputadas. Tan estúpidas en peleas, claro, diputadas, y está resultando en peleas estúpidas. Pierden tiempo en tonteras. No nada, y al final está siendo rechazado por la sociedad completa, por los hombres y por las mujeres. Por ejemplo, por el proceso constituyente, el hecho de que hubiese paridad de entrada no me molesta. ¿Cachai? Es simplemente para que hubiesen más constituyentes, que darle más opciones a constituyentes mujeres, ya que a fin de cuentas igual es un porcentaje importante de la población, y sería bueno tener más mujeres simplemente porque las mujeres tienen otra agenda, otras necesidades, entonces es bueno tener mujeres en yo posiciones eso de poder. Más lo asocio, eso
yo no estuve de acuerdo, y por el mismo tema, porque siento que es como que estáis obligando a que te acepten solo porque eres mujer, o sea, los Sí, obligo, Claro, entonces la paridad de entrada no no me por molesta. mérito, La entonces, paridad de salida me molesta. no, La paridad de salida me a mí molesta. me molesta de entrada también, ¿sabéis por qué? Porque en el fondo es un mensaje de que no hay líderes mujeres y que no hay mujeres capaces. Es Lo que que, hablamos, aparte de ¿qué eso, pasa en pero la piensa política todo lo con las que... mujeres? ¿No hay Sí, presencia femenina o las que hay no son aptas y tienen que obligar a que las inserten en esto? ahí es lo que tenéis que Sí, pensar, es si claro. efectivamente el sistema mismo es machista, si el sistema no ha permitido que entren mujeres o simplemente las mujeres no quieren entrar, ¿cachai? Ahí todavía estamos Ujú. en en esa esta discusión que duda. yo no sé Es si es la el sistema. disyuntiva, claro. Claro, entonces por eso la paridad de entrada como que daría el pie para cachar si efectivamente es porque no hay suficientes mujeres, no están interesadas, o si simplemente es el sistema mismo el que no está logrando. Entonces, Claro, al menos es un buen experimento social la paridad de entrada. De salida me parece injusto, porque ahí claro. supuestamente la gente que vote votará por la persona que esté más apta, ¿cachai? Entonces Exacto. forzar a que de salida tenga que ser mitad y mitad no se condice con las, como sea, con la Con la idea de que búsqueda debería de ser igualdad, claro. meritocrático, claro. Con la Ujú. búsqueda de Entonces, respeto. mm, entonces es un buen experimento social, pero a fin de cuentas, Ujú. en términos generales, yo no estoy de acuerdo con las cuotas y la mayor parte de las feministas liberales no lo están, pero sí probablemente en algún momento sirvió un buen propósito. Oye, y un poco hablando de cómo se organizó el feminismo liberal históricamente, ¿qué datos me puedes aportar en ese sentido? Mira, tienes cosas desde principios de, o sea, finales del siglo XIX como teóricos como John Stuart Mill, teórico dentro del capitalismo bastante importante, que también era profundamente feminista, ¿cachai? Desde ahí en adelante. La segunda ola es más bien de feminismo liberal, de la mano de una idea neoliberal y demás. Mira, hay bastantes teóricos, pero a fin de cuentas yo diría que la segunda ola es donde más se nota el, ¿cómo se llama? La ideología liberal. De ahí en adelante, hay algunas teóricas hoy en día, algunas escritoras que son representantes de, pero no podría decirte que el feminismo liberal tenga tanta notoriedad como lo han tenido otros feminismos, sobre todo, no sé, el feminismo radical. Entonces, históricamente siempre estamos como al ladito, como que no ha sido particularmente, ¿cómo podría decirlo?, notorio. Ahí podría buscar después si quieren algunos autores como para mostrarles, pero en general así yo diría que de John Stuart Mill en adelante. Y en Chile me imagino que hay más mujeres como tú que adscriben a esta postura, y a lo mejor no lo saben o no lo sabíamos, Es que porque no la conocíamos, exactamente, Muy probable. pero porque no la... ¿cachai que no se sabe? Entonces la cosa es que dentro del feminismo a las que menos quieren son a las liberales. En verdad Ah, les caemos claro. mal. Es que una vez más el feminismo se ha convertido en una bandera de lucha del marxismo, así como Claro. la Claro, comunidad entonces a nosotros siempre les vamos a caer mal. los han Y de hecho, utilizado, es que de hecho, utilizan todas esas fisuras, no, digamos, y de hecho, para claro, los partidos de aprovecharse. izquierda de hecho han monopolizado el tema del feminismo. Ellos monopolizan todo, monopolizan la cultura, el arte, la Exacto. lucha de los más, todo lo ahora agarraron el feminismo. O sea, Y siempre siempre se han llevado todos los movimientos culturales, ¿cachai? Entonces, el feminismo exacto, liberal, no solo la gente no sabe que existe, mucha gente no claro. sabe que es feminista liberal, no saben que existe esa opción porque se asocia el Ujú, feminismo con una corriente más bien marxista. Entonces, por exacto. ejemplo, muchas de las mujeres que van a la marcha del 8M, si tú hablas con ellas, no tienen ni idea, ¿cachai? De cuáles son estas corrientes. Siguen nomás. Y muchas de ellas no Van adscriben nomás. no escriben a los, ¿cómo se llama?, a los tratados, o sea, a los postulados de un feminismo marxista. Simplemente quieren igualdad de género. Y ellas no tienen ni idea que existe la opción del feminismo liberal. Y no se dan cuenta que están siendo manipuladas tampoco, que es lo más triste Claro, de todo. pero eso pasa con todos los movimientos, que no Sí, tienen, en verdad, ellas tienen buenas intenciones, ¿cachai? Todas las que pero no estaban hay, claro, al pero no hay 8M, conciencia de la manipulación a la que son expuestos. claro. Entonces, por eso igual ojalá que se pudiera hablar un poco más de feminismo liberal. No son muchas voces hoy en día. No hay una presencia muy fuerte de este movimiento, no hay una cabeza, no hay un liderazgo dentro no tenemos un colectivo como el 8M, simplemente somos mujeres que estamos de acuerdo con la igualdad cultural y ante la ley de todos los géneros, pero no tenemos una presencia fuerte. Entonces, por eso igual ojalá que se pudiera hablar un poco más de feminismo liberal. No son muchas voces hoy en día, no hay una cabeza, no hay un liderazgo dentro no tenemos un colectivo como el 8M, simplemente somos mujeres que estamos de acuerdo con la igualdad cultural y ante la ley de
pero tampoco, como no somos marxistas, tampoco andamos luchando en la calle por los derechos de la mujer, Y ¿cachai? además Entonces, que, no hay presencia. además que es el liberal e independiente, como decías tú, pues, entonces Claro, el colectivo individualista. sería contradictorio. Es como que sí, es bastante contradictorio, es extraño, tendría que armar un colectivo para decirle a la gente que no deberían haber colectivo. Entonces, Claro. obviamente que por su génesis, el feminismo liberal no es un movimiento colectivista, ¿cachai? Más que nada habría que Yo quería, difundirlo en redes sociales, ¿no? sí, nosotros tenemos un grupo a todo esto, tenemos un grupo de feministas liberales, ¿te acuerdas que otro día les mandé el video que queríamos tratar de armar un ¿verdad? Sí. colectivo? Y más, fuimos a la marcha del 8M con nuestro ¿cómo se llama? Lienzo y toda la cuestión, y por suerte nadie nos conocía, porque probablemente si hubiesen sabido que éramos las capitalistas en la marcha, no lo hubiésemos caído tan bien. Yo quería ahora hablarles un poquito del feminismo radical, que es el que a mí menos me gusta, el que menos estoy de acuerdo, y creo que es uno de los que más provoca problemas para lograr efectivamente la igualdad ante la ley y la igualdad cultural por la cual yo abogo. Dentro del feminismo radical hay dos corrientes que no todas las feministas radicales adscriben, pero sí existen, que se llaman las TERF y las SWERF. No sé si han escuchado sobre esto. No, ni idea. Para nada. Ya, entonces, el TERF son las feministas radicales trans exclusionistas. ¿Qué es lo que dicen ellas? Que básicamente las mujeres trans no son mujeres y no deberían estar dentro de la lucha feminista. ¿No? Que el hecho de que hombres, porque ellos consideran que las mujeres trans son hombres, entran dentro del feminismo, significa que estamos de nuevo invisibilizando a las mujeres. Entonces tratan de excluirlas del movimiento. Y las que para mí son peores son las SWERF, que son las que excluyen a las trabajadoras sexuales del movimiento feminista. ¿Cachai? Hay muchas que dicen que el ¿Por qué trabajo sexual... motivo? Estas son Porque el trabajo sexual es ultracuáticas. una... Sí. Discriminan Dicen que el dentro de trabajo las mismas sexual mujeres. es una opresión. Exacto. Claro, que hay una opresión patriarcal dentro del trabajo sexual. Por el contrario, los feministas liberales creemos en defender los derechos de las trabajadoras sexuales y considerar el trabajo sexual como un trabajo como cualquier otro, ¿cachai? Que tenga o sea, yo por mí que las prostitutas boletearan, que tuvieran AFP, imposiciones, que pudieran acceder a salud, beneficios ¿cómo se llama? De jubilación, porque es un trabajo tan digno como cualquier otro. Muchas de esas feministas radicales también están en contra de, por ejemplo, la industria de la pornografía o cualquier trabajo sexual. Entonces quieren excluirlas del movimiento, como que las trabajadoras sexuales no fueran parte del feminismo, ¿cachai? Y esas dos tendencias dentro de la corriente feminismo radical son las que a mí me parecen muy dañinas para la lucha de la igualdad con respecto a las mujeres. Yo al menos considero que las mujeres trans son mujeres y tienen derechos como cualquier otra persona, y son personas dentro de todo, ni siquiera es importante que sean mujeres o no, pero son personas que tienen sus necesidades específicas. Uy, están los pajaritos hoy día, no sé si lo escucharon. Sí. Bueno, Entonces, hay trans que son mujeres trans que son más mujeres que muchas mujeres que yo conozco. Y son más minas que nosotras, qué terrible. Entonces, nada, por lo menos a mí, dentro del feminismo radical, cualquier cosa que sea exclusionista, que diga que hay cierto grupo de mujeres que no puede participar, me parece contraproducente. Por ejemplo, lo mismo que estaban hablando al principio, esa consigna que tienen muchas feministas radicales, que ni la paca ni la empresaria son mis compañeras. Claro. No sé si lo han visto. Sí, sí. Claro que la sororidad no alcanza ni para la cuica ni para la paca. Exacto. Cuando, a fin de cuentas, todas las luchas de las mujeres nos competen a todas. Entonces... Ya creo que ese tipo de mujeres que ya como que les falta el tornillo. Sí, ya es simplemente, como pero precisamente porque son de una corriente más marxista, es obvio que piensan que la cuica y la paca no son compañeras porque son un enemigo, ¿cachai? Obviamente. Entonces, por eso es que ese feminismo en particular es el que probablemente la mayor parte de la gente de derecha cree que es el único que existe y provoca escozor, obviamente. Y quería terminar con la cuarta ola.
la ola moradita. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Amiga, o sea, yo te creo, el Me Too, todos estos movimientos de internet. Ni una menos, y toda la onda. Ni una menos, todo ese tipo de cosas. Ujú. Es el que estamos viendo ahora y este es el que podríamos, más que yo andar explicando, si lo podríamos discutir mejor entre nosotras de qué es lo que opinan del feminismo actual, o de todas estas marchas, de todos estos hashtags, de todo este activismo a través de internet. Ujú. No sé qué opinan. Lo que ustedes han visto, porque obviamente ya, de por sí ya ni siquiera habíamos, quizás no sabían que existía la opción del feminismo liberal y esto es lo único que estaban viendo, o mucha gente de derecha estaba viendo solamente esto y pensaban que no Exacto, había ninguna otra opción. ¿Cómo, no sé exacto. si Yo están de creo acuerdo con... Dale. sí, esta cuarta ola, como dices tú, puede ser muy, muy, muy por internet, pero también se mezcla con los tipos de feminismo que hay entre medio. Claro. Por Entonces, ejemplo, una de las cosas que lucha el feminismo cuarta ola, que yo estoy muy de acuerdo, es, por ejemplo, no criminalizar a las mujeres que quieran abortar, ¿cachai? No tratarlas como criminales. Y yo soy obviamente pro aborto y pro aborto libre, pero no soy una persona que crea que todo el mundo tenga que abortar y que no nazcan niños y destruir la familia, sino simplemente dar la opción de que cada uno tenga su proyecto de vida. Me parece que exista el aborto es una de las precondiciones para que uno pueda escoger su proyecto de vida. Entonces, mucha gente, me carga tener que estar viendo en internet cuántos hombres están siempre preocupados sobre el aborto y bueno, haciendo unos chistes increíblemente estúpidos al respecto. Yo creo que esto es un derecho que debería existir, no sé si ustedes estarán de acuerdo, no, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no es una postura religiosa. Yo creo que hay No. mucho de esa caricatura también, porque dicen que las personas que son pro Los vida, pro vida, claro. hay que ser, para mí, un tema más ontológico, más moral. Para mí es la negación de la otra. La Yo en negación. lo personal, Pero creo que lo he entiendo, hablado, espérate, déjame claro. terminar, Giselle. Entiendo que hay casos que son bastante complejos, que como serían las tres causales, en las cuales sí hay que tener ciertos determinismos y tal vez posibilidades de, pero bueno, esa es mi postura personal, digamos. Y también pienso que hay así como hay una caricaturización del feminismo, también hay una caricaturización de las personas que son pro vida. Y obvio que sí. caricaturizaciones en general son súper nefastas, porque no permiten la argumentación. Claro, yo obviamente no creo que Tal todos los cual. pro vida sean canutos y fanáticos religiosos. Yo respeto a la gente que no cree en el aborto, y claro, y que lo ve de un punto de vista ontológico como tú. Para mí, efectivamente, hasta que no haya desarrollo del sistema nervioso dentro del embrión, no cuenta como persona todavía. Eso es ¿cómo se llama? Es personalmente mi Claro, manera de entender la Tu concepción. postura. Claro, pero yo entiendo y respeto a la gente que no cree lo mismo. Es solo que yo encuentro que el Estado no debería meterse en eso. Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que el Estado no debería meterse en muchas cosas. Claro. Hay cosas que son del individuo que el Estado Mm, no tendría por qué meterse. El Estado solo tiene que meterse, digamos, para las cosas de bien común, pero exacto. Pero no en el proyecto individual de una no persona, del ¿cachai? proyecto individual Entonces, de una persona, exacto. otros feminismos ven el aborto desde el punto de vista de mi cuerpo, mi decisión. Estábamos con respecto al aborto, estábamos con respecto a las maneras en las que podemos aproximarnos a los temas que son controversiales hoy en día y que, por lo menos con respecto al aborto, hay una mirada individualista más desde la derecha, o por lo menos la derecha capitalista, con respecto a por qué el aborto debería ser un derecho. Y en que al menos yo estoy de acuerdo que cada uno tiene derecho a su opinión. Me parece que desestimar a la gente que es pro vida simplemente como una manga de canuto me parece injusto y también puede ser hasta peligroso. Exactamente. La Totalmente. caricaturización es súper peligrosa en general porque coartan la argumentación.
Claro, y la caricaturización de las feministas también es peligrosa porque hay cosas que sí no se han logrado en la sociedad, que hay que lograr, que hay cambios culturales que todavía tienen que existir, entonces simplemente desestimar a todas las feministas como orcas también es contraproducente, ¿cachai? Hay áreas donde todavía no estamos bien afiatados con respecto a la igualdad ante la ley para los dos géneros y es importante que existan voces dentro del feminismo para luchar por este tipo de cosas, ¿cachai? Pero de que el feminismo más marxista es el que domina el discurso hoy en día, eso es verdad. No hay voces importantes ni que marquen una diferencia entre el feminismo liberal, como que tengan una opción o que la gente sepa que existe una opción de aproximarse al feminismo sin necesariamente comulgar con las ideas más marxistas o más interseccionales o más Exacto. postmodernas. Claro. Por lo menos ojalá que si hay gente allá afuera que está viendo este programa que sepa que hay una opción, que hay ideologías feministas que sí pueden ser compatibles con ideas más de derecha o ideas más individualistas, que no todo es un colectivismo. Y ojalá que los hombres dentro de la derecha dejen de pensar que no, el feminismo liberal no existe, porque una de las personas que más nos trata como el hoyo son los mismos hombres dentro del liberalismo. Ujú. Oye, a todo esto hemos hablado siempre del feminismo en el sentido del occidente, pero el oriente, que es una cultura absolutamente machista, Patriarcal. ahí ya Ellos sí que son opresores. Ellos yo sí. creo Exacto. que Entonces, por ejemplo, para mí eso es Sí. más importante. Para mí, por ejemplo, la subyugación de la mujer dentro del Islam me parece un tema mucho más contingente que, no sé, que no haya representación femenina en una serie en Netflix, ¿cachai? Onda, Claro. igual hay que guardar exactamente. las proporciones de cuáles son las cosas que son importantes. Y para el feminismo liberal, la igualdad de género en otras culturas es mucho más importante que de repente estas cosas como nimiedades de las cuales se queja el feminismo actual, ¿cachai? Por lo menos para mí que existan naciones donde la religión dicta tu lugar en la sociedad, me parece mucho más grave que otras cosas por las cuales se quejan feministas actuales. Es que como que en Occidente el Estado dicta como la forma de ser y en el Oriente es como la religión. Es una cosa bastante impresionante eso. O sea, claro, Medio Oriente al menos. Bueno, incluso en Japón también Religión es malentendida. un país bastante abierto, son bastante machistas en muchas cosas porque sus tradiciones son demasiado arraigadas. Claro, y entonces eso limita mucho. Países orientales. Limita mucho lo que puede hacer o dejar de hacer una mujer, ¿cachai? No sé si ustedes supieron de esa controversia que hubo el año pasado, cuando se descubrió que estaban manipulando ¿cómo se llama? La postulación a la universidad en medicina en Japón, que simplemente sacaban la postulación de las mujeres y de repente hacían entrar a hombres que no tenían tanto mérito como algunas mujeres simplemente porque no querían mujeres médicos. Y la razón por la cual no querían es que al momento de que una mujer se casa, ya no está mal visto en la sociedad que siga trabajando, ¿cachai? Entonces ¿Dónde por eso, eso perdón? medicina como que en Japón. En Japón, claro. Claro, entonces en Japón no querían mujeres médicos porque a fin de cuentas después se iban a ir a la casa a criar niños, ¿cachai? Entonces era como casi una pérdida de tiempo, claro, pérdida de tiempo y pérdida de plata. Entonces muchas mujeres con mejores capacidades que algunos hombres, o mejores notas, o qué sé yo, no podían entrar a la universidad simplemente porque eran mujeres. Y eso pasa en ¿cómo se llama? Las sociedades orientales, donde los roles de género están mucho más preestablecidos y una mujer efectivamente no puede ser médico ya. O tendría que dejar tu familia y eso también está muy mal visto y así sucesivamente. Entonces, para mí, esas son cosas más contingentes y más importantes que algunos otros temas, ¿cachai? Así es. Absolutamente. Bueno, yo para cerrar quisiera dar un dato freak, no sé si pero dicen que en el periodo de la historia de la humanidad las mujeres hemos sido sometidas a este patriarcado de cierta forma, pero eso es un error. Ubican el Paleolítico, el periodo más largo de la historia de la humanidad con 2,59 millones de años, fue absolutamente dominado por las mujeres. Todas las estatuas, cosas, digamos, arqueológicas encontradas de la época del Paleolítico, diosas mujeres todas.
la Gran Claro, Venus, todo, así que Por eso se revelaron los hombres después. en el neoliberismo se rebelaron. Dijeron, estas las oprimimos para que no manden nunca más. Sí, porque fueron exacto. exactamente Oye, pero si tú- 2,59 millones de años de matriarcado. Si ustedes quieren, a nivel de historia nuestra, yo admiro a la famosa Kentrala, ¿ah? Yo creo que hay que Yo ubicarse. la amo. Yo también. Y yo creo que la mina fue muy vapuleada, hay todo un mito y leyenda en torno a ella. Es muy probable que haya mucha caricatura. Yo creo, sí, mucho estereotipo y mucho de leyenda. Yo creo que finalmente no era una mina tan mala, ni tan compacto con el diablo, ni tan... En esa época todas las tachaban de bruja, hasta el día de hoy nos tachan de bruja. Pero yo creo que era simplemente una mina que tenía su herencia, tenía sus bienes, súper empoderada, ella se hacía notar y no le venían con cuentos. Era muy Exacto. y claro, en una época que era netamente machista, patriarcal y opresora con la mujer, yo creo que la mina se hizo notar y crearon todo este mito en torno a ella, pero yo creo que el resto es puro cuento. Pero la mina a mí me encanta. Yo creo que esa fue Es que eso es lo que es la bruja. Eso es lo que es la bruja. La bruja simplemente era una mujer empoderada, probablemente con bienes, con independencia económica, que era un, ¿cómo se llama? De pensar también. De pensar. Exacto. Claro. Que es una amenaza para la institución patriarcal, porque una mujer con bienes ya se la puede arreglar sola, entonces eso simplemente amenaza todo tu sistema sociopolítico. Entonces, obvio que la mujer empoderada a través de la historia simplemente las tildaron de brujas, porque era más fácil. Claro, y las eliminaban. Exacto, a lo que era nomás la brujita. Mitos, claro, ¿cachai? Bueno. Entonces, pero ahí tenemos yo creo, nuestra primera, de las chilenas, la primera mujer así como... Empoderada, bruja. Empoderadísima. Empoderada, la bruja. Bueno, hasta el día de hoy, la mujer que el típico chiste entre los hombres, pues ahí como está la bruja. Ay, lo encuentro tan chistoso, lo encuentro que no hay nada más ridículo. Como la bruja en la casa. Sí, ¿cómo está la jefa? Claro, la jefa. Voy a ver si la jefa me deja salir. Sí. Pero hay algunos hombres que son absolutamente... Macabeo. Sí, pero totalmente. asumido. Me parece que está bien que sean asumidos. Se les gusta. Sí. Pero si a muchos hombres les gusta que alguien les arregle la vida. No es que les arregles la vida, es como que les das como una guía, un sendero, y lo mantienes ahí en la senda, y ellos necesitan eso, porque los hombres, convengamos que no niños, y necesitan como la guía y el orden que les impone la mujer. Al final, bueno, muchos de ellos se matarían si es que no fuera porque tienen una mujer que le diga, bueno, no te subas al techo sin una escalera que corresponda, ¿cachai? Claro. Pueden ser muy irresponsables algunos hombres, entonces sí, tiene que estar la jefa ahí como, no meta los dedos al enchufe, mijo. Claro, llamándole al orden, ¿cachai? Y lo reconocen y les gusta, y se entregan a eso. Lo asumen. A mí me gustan los macabeos, me gustan. A mí no tanto, pero... Ya, chicas, no nos gustan. muchas gracias por haber compartido hoy día este programa, chicas, que ha sido muy entretenido, y la próxima semana hemos aprendido harto. Sí, esperamos estar con otro tema tan interesante como el de hoy. Un abrazo. Un besito, chicas. Abrazo, besito. Chau, chau. Chau, chau.